Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro programa de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy nos acompaña en nuestros estudios centrales Nuria Martínez Monreal. Bienvenida, Nuria. Hola, José Manuel, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Sí. Encantada de estar aquí en este programa, en esta tercera temporada. Y bueno, y en esto de la cultura de defensa, ¿no? Que Sí, hay sí, que sí. aprender, hay que contar y hay que escuchar y hay que aprender mucho. Exactamente. Hoy, ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Pues hoy en Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas saludamos a los espectadores que nos siguen y a los que nos ven por primera vez. Hoy en Unidades hablaremos sobre el cuerpo jurídico militar. El cuerpo, a ver, es que esto, cuerpo jurídico militar, o sea, los abogados. Exactamente. Los abogados militares. Vale. Sí. Perdón, había interrumpido. Hablaremos también sobre los consejos de guerra. Hombre, eso da un poco de miedo, sí. Sí, sobre la existencia de estos cuerpos, Sí. y de estos grupos y su finalidad. Y luego en el apartado de cine bélico, Sí. pues hablaremos sobre una película bastante interesante, se llama Senderos de Gloria, con Kirk Douglas. Muy conocida, también con un consejo de guerra por medio. Sí, o sea que ahí está. Bueno, pues Ya lo oye, vemos. pues encantado que estés con nosotros. Gracias. Y a disfrutar. Si te parece, empezamos. Sí, venga. Pues vamos con unidades. El cuerpo jurídico militar ¿Eso qué es? Venga, el cuerpo jurídico militar. pertenece al cuerpo superior de oficiales. O sea, que hay un cuerpo que es de oficiales y habrá otro que sea de suboficiales suboficiales o de otros oficiales. Exactamente, Pero es un sí. cuerpo de abogados Sí, y se llama cuerpo jurídico militar. sí. Vale. Desempeña funciones, conforme al ordenamiento jurídico, Claro. desempeñan funciones básicamente jurídicas y de asesoramiento. Muy bien. ¿Por qué dice que desempeña funciones y da asesoramiento? Porque son dos cosas que acaba de decir muy bien Nuria, diferentes. Antes, hasta hace el año, creo que fue el 85, había un código aparte para los militares, que era el Código de Justicia Militar. Pero con la reforma del Ministerio de Defensa se integró el ordenamiento jurídico militar dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa? Pues que hay unos anexos, unos apéndices que se aplican al mundo militar, pero es un mismo cuerpo el que hay. ¿Qué pasa? Que ese anexo, ese apéndice, esa parte exclusivo para los militares es lo que se llama la jurisprudencia que decía ya de los jurídicos militares. Y luego está lo que ha dicho ella, que la palabra asesoramiento, ¿no? Que has dicho. Exactamente. Cuando en una base militar hay un mando, o en un acuartelamiento, o en un lugar donde se está destacado, siempre tiene que haber al lado del jefe militar alguien que haga la tarea de asesorarle jurídicamente. Cuando hay un caso de cualquier tipo de opción, el jefe militar tiene que tener otro jefe militar que le diga, oye, esto es un delito, esto es una falta. Entonces, esa es la otra función. Luego, por un lado, la parte jurídico-militar propia de los abogados, militares en este caso, y por otro lado, la parte de asesorar al jefe militar, que bastantes problemas tiene pues, con la táctica, con la estrategia, con la logística. No sé si lo he contado. Exactamente. A ver, pues ahora cuéntanos lo de los oficiales que tú me quieres contar. Sí. Bueno, estos miembros pertenecen, como he dicho, a la escala superior de oficiales. Y tienen como misiones las encomendadas al régimen militar, exactamente, en el ámbito del Ministerio de Defensa y sobre todo de la defensa nacional. Muy bien. Muy bien. Los empleos van de teniente a general de división. O sea que no hay un sargento jurídico. No. O hay teniente jurídico o hay general jurídico. Exactamente. O auditor o como se llama. Vale. De teniente a teniente coronel tienen la denominación de auditores. Auditores, ¿ves? A mí me sonaba la palabra auditores. Exactamente. De teniente a teniente coronel. ¿Y de coronel para arriba? Y luego todos los demás, de general de división, general de brigada, serán consejeros auditores, de consejero togado. Togado, o sea que hay o auditor o consejero togado. Claro. Y bien has dicho que para acceder a este cuerpo jurídico-militar debe ser licenciado en Derecho. En Derecho. Si no, no se puede entrar. Bueno, pues yo creo que para hacernos una idea de lo que es, porque además es un cuerpo común, entiendo. O sea, sí, pertenece al cuerpo común. O sea, que puede haber un jurídico que esté en el Ejército de Tierra destinado hoy y mañana que esté destinado en la Armada. Sí, pueden estar adscritos. Pueden estar adscritos. Exactamente, a los diferentes cuerpos, del aire, de tierra, de la Armada. Exacto. El Tribunal Territorial Central
porque hay tribunales Habrá militares. circunscripciones regionales. Exactamente, hay uno que es central, que tiene sede en Madrid, los demás están en diferentes provincias. Y esta jurisdicción engloba todo el territorio nacional. Muy bien. Bueno, en este tribunal militar central lo compone un auditor presidente, 4 vocales togados y 4 vocales militares. Bien. Todos pertenecen, en este caso, a la Armada, a Tierra, a los diferentes ejércitos e incluso a la Guardia Civil, al Cuerpo General de la Guardia Civil, según sea necesario. Muy bien. Pues si te parece lo dejamos ahí porque habrá que ir profundizando, nos quedamos en ese auditores, en esos togados y la conformación de esos tribunales territoriales central y los regionales. Sí me gustaría, si te parece, pasamos a lo que es el siguiente bloque, hablamos de los consejos de guerra, si te parece. Perfecto. Vamos allá. Vamos a hablar de consejos de guerra. Bueno, a ver, los consejos de guerra tenían una finalidad, ¿no? En la época antigua, ¿no? Creo que datan de los reyes católicos. Sí. De cuando en las guerras había acciones o había cosas que no estaban excesivamente bien vistas y que eran sometidos a un juicio sumarísimo o también llamado consejo de guerra. Pero eso ha ido evolucionando, ¿no? Un poquito. Sí, ha ido evolucionando y sobre todo porque al principio había simplemente el rey que presidiera en ese momento, pues formaba parte de ese consejo y algunos delegados más, pero luego se fue ampliando hasta que pues, se suprimió este tipo de consejos de guerra, sobre todo en España. Muy bien. Y después de todo esto, ¿qué es lo que queda hoy de la figura de un consejo de guerra? ¿O qué se entiende por un consejo de guerra? ¿O es algo ya... es obsoleto ya, eso está no existe. Obsoleto? Sí. Porque, por lo que comentábamos antes, de que en nuestra legislación no hay un código específico para los militares. Cuando era así, surgía esta figura del Consejo de Guerra. Ya hay un código penal común que es para todos los españoles, un código en este caso jurídico, que es aplicable a todos. Luego hay unas peculiaridades para los militares. Sí. El fondo documental lo podemos encontrar en el Archivo General de Simancas, pero hay muy poquito de todo esto en España. El Archivo General de Simancas, que tiene pues lo que son la historia viva de todo lo que ha pasado con este devenir de los consejos de guerra, que además ahora hablaremos del cine, esa película que está muy sometida a lo que es un consejo de guerra a la antigua, ¿no? Exactamente. ¿Algo más que quieras añadir para nuestros espectadores de lo que son los consejos de guerra, lo que son el cuerpo jurídico militar? ¿Algo? Bueno, sí decir que el cuerpo jurídico militar de la defensa se unificaron los cuerpos comunes, o sea, los cuerpos, y se creó una única jurisdicción militar. Exacto. De todos los ejércitos, de tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. A nivel de defensa. Sí, exactamente. Pues muy bien, pues si quieres nos vamos al cine. Muy bien. Si te gusta. Sí, claro. Sí, bueno. Vamos a hablar de la película. Pues vamos a ver la película, vamos al cine y vamos a ver la película Senderos de Gloria. Una película del año 1957, dirigida por, creo que fue Stanley Kubrick, y con Kirk Douglas, como ha dicho tú, o Kirk Douglas, como diría uno, sin tan buen acento como el tuyo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué podríamos decir para el espectador que no sepa nada de esta película? Bueno, realmente... Que es de blanco y negro, pues ya... Sí, es una película en blanco y negro, sí. Y está basada en la Primera Guerra Mundial, en 1914-1918, y básicamente los generales que lo interpretan nos van a hacer una pequeña visión de lo que se generó en esa batalla para poder tomar la posición en la Colina de las Hormigas. Eso es lo que yo quería un poco destacar. Aquí hay una historia de ambición. Sí, total. Nos muestra un ejército que ya no existe, como es el de la Primera Guerra Mundial, en el que los generales vivían en castillos, no estaban en las trincheras, estaban alejados de la realidad y daban órdenes a los que estaban en las trincheras, que lo más que aparecía es por ahí un coronel, que es el coronel Dax, que es Kirk Douglas. Luego, yo lo que quiero decir, Nuria, es la historia de ambición que tiene esta película, y luego cómo esa ambición está trufada, si me permite la expresión, de que hazme esto y te daré aquello, es decir, hay una especie como de trueque y con el añadido tremendo que es sobre las vidas humanas. Sí,
jugar. De la guerra de las trincheras, ¿no? De jugar. Hecho que esta película, pues claro, como se puede imaginar, en el año 57 no tuvo muy buena acogida en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y tampoco en Francia, porque mostraba, bueno, lo mejor es que si quieres vemos una secuencia o quieres avisar algo al espectador antes que veamos. Bueno, vamos a ver las secuencias y las vamos comentando. Venga, pues vamos a ver esa secuencia sobre la ambición militar. A pesar de todo, como amigo tuyo creo que debo decírtelo. Bueno, suéltalo ya. Paul, en el cuartel general se rumorea que han pensado en ti para la 10ª división. ¿La 10ª división? Sí, y con una estrella más. Ha sido cosa mía. Esa división necesita un jefe combativo. Y esa estrella la tienes merecida. Tú y yo sabemos que tu magnífica hoja de servicios te permite rechazar esa orden. Nadie lo cuestionaría. Simplemente buscarían a otro. Por favor, no dejes que se... Bueno, la verdad es que tenía razón que esta secuencia, ¿eh? Es una secuencia, ahí es donde vemos cómo el general Bullard le propone al general Miró pues una alta condecoración, una estrella más en su ascenso, y eso le hace cambiar su posición. Al principio valoraba ante todo a sus hombres y era mucho más que cualquier condecoración. Pero luego cuando le habla sobre su ascenso, él cambia de opinión. Sí, y aunque ya, le dice que no tiene que ver nada, pero sí tiene que ver. Sí, cambia de opinión lo está comprando. Y en 2 días tiene que tomar esa colina. Y luego me gusta mucho la parte cuando ven al coronel Dash, cuando va a verle el general a la trinchera, que además el coronel es abogado. Sí. Ha dicho que es abogado, dice, pues usted, esto parece que está haciendo un caso. Y el coronel está diciendo abiertamente que eso es imposible de tomar, ¿no? Sí. Al coronel no le engatusa, pero al coronel le lleva al terreno de la lealtad o del deber, ¿no? Claro, es que aparte sus hombres están cansados, falta... Muchas bajas. Exactamente. Y saben que va a ser una misión bastante imposible. Y que va a haber muchos muertos. Exactamente, cuentan con ello. Cuentan con ello, entonces no es grato el pensar así. También es una guerra, la Primera Guerra Mundial, una guerra de muchas bajas, de millones de muertos, y de que la ciencia militar, la táctica militar no avanzó. O sea, fue guerra de trincheras, guerra inmovilista, guerra en la que no hay apenas movimientos, no hay esa guerra de relámpago de Segunda Guerra Mundial, con lo cual pues ahí el índice de bajas era altísimo, ¿no? Sí, altísimo. Sí, quedaban... Sí. Pues ¿Quieres que veamos otra secuencia más? Sí, yo creo que la segunda secuencia podremos... Pues un poco hablando de la moral, ¿no? De esa moral de combate, de esa moral de los franceses que están en ese año de guerra ya en el que están ya cansados de tantas bajas y sobre todo de no avanzar en el terreno. Vamos a verla. Muy bien. Además de que parte de sus hombres ni siquiera llegaron a salir de las trincheras, está la cuestión de la moral de las tropas. ¿La moral de las tropas? Por supuesto. Esas ejecuciones serán un revulsivo para la división. Hay pocas cosas tan alentadoras como ver morir heroicamente a alguien. No se me había ocurrido, señor. Coronel, los soldados son como los niños. Un niño quiere que su padre sea firme. Ellos piden disciplina. Ya. Y un modo de mantener la disciplina es fusilar de vez en cuando. ¿Puedo preguntarle si... Bueno, a ver, Nuria. ¿Qué? Aquí, en esta segunda secuencia, aparece la conversación intensa sobre el capitán Dax y el general. El coronel Dax. El coronel Dax. Perdón, sí. Cuando están ahí, que le ha interrumpido la fiesta, ¿no? Y le dice, vamos a hablar de esto. Y se ponen a hablar, ¿no? Y ahí el coronel Dax define claramente cuáles son la acción incorrecta que tomó y el papel que tomó el coronel Miró. Y sobre todo le está diciendo que lo que no ve bien es que se vaya a fusilar a algunos de sus hombres, porque en la Primera Guerra Mundial era muy frecuente esos consejos de guerra sumarísimos para impedir que la gente retrocediese. O sea, entonces, y fusilaron a mucha gente probablemente inocente. Entonces, claro, es una película durísima por eso, porque me habla de algo que ya no existe, como los consejos de guerra, y de alguna manera nos está diciendo cómo hay un militar que encarna la parte buena del mundo militar y hay otro que encarna la parte mala, la ambición, ¿no? La ambición de ascender, de subir, ¿no? Sí, prevalece ante todo, según cuenta el general Bullard,
prevalece la importancia de dar un escarmiento a sus Sí, hombres sí, sí, sí. por la lealtad, pero realmente no fue Es la un lealtad. castigo. Exactamente, fue un castigo y no fue porque no tuvieran valor sus hombres, sino por la imposibilidad y De la misión. el ataque era excesivo. Bueno, pues yo creo que con esta película no vamos a quedar pensativos y nos tocaría hacer un pequeño resumen, si quieres hacerlo tú, de lo que hemos tocado brevemente en el programa de Soldados de hoy. Sí, pues nada, en unidades hemos hablado hoy del cuerpo jurídico militar y de los consejos de guerra, de estos grupos que ya no existen. Y en el apartado de cine bélico hemos visto una película de Senderos de Gloria. Una película fuerte de Stanley Kubrick y bueno. Y pues eso es todo. Les esperamos en otro programa de Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas.